Hola habitantes del internet, mi nombre es José Luis Abao Fernández y el día de hoy nos encontramos en este hermosísimo noticiero que llamamos Antes que Nada, en este aún más hermoso canal que llamamos Odín. Como siempre tenemos un programa inconmensurablemente, increíblemente cargado, así que sin más preámbulos que ¡rola la intro! Ahora, si mal no recuerdan, en febrero hablamos del penal de Topo Chico, un reclusorio en el norte del país en el cual hubo una guerra de bandas, resultando en 49 muertos. Pues tristemente el penal ha vuelto a hacerse de las suyas, pues en un motín en el cual reos intentaron tomar poder en la prisión, murieron 3 prisioneros y otros 14 al menos quedaron heridos. Todo esto se debe al traslado aleatorio de personas en las prisiones. Es un problema serio en México. Un día estás en una prisión y al día siguiente te trasladan sin informar a tu familia. Puedes dormir en Nuevo León y despertar en Durango. Y en este caso, varios compañeros en el reclusorio fueron trasladados al Cerezo de Apodaca, una institución muchísimo más compleja que el penal de Topo Chico, por lo cual se rebelaron queriendo que volvieran sus compañeros, lo cual no iba a pasar. A final de cuentas, solo se obtuvo más violencia. Solo nos queda velar por un diálogo de paz entre ambas partes y se puede entender tanto lo que quieren los guardias como las personas que están dentro, que recordemos que igual son humanos. Y ahora cambiemos un poco nuestra dinámica. Hablemos de fútbol. Bueno, saben que no hablamos de deportes, pero vamos a hablar de lo que le pasó a Lionel Messi, la estrella del fútbol argentino. El jugador estrella del Fútbol Club Barcelona ha sido puesto en juicio debido a todo lo que hubo en los Panama Papers. Que si bien recuerdan, en noticieros pasados hablamos de cómo los Panama Papers habían puesto a muchas celebridades en jaque. Habían descubierto que tenían muchísimo dinero en cuentas offshore en las cuales controlaban cantidades exorbitantes de dinero en empresas pequeñitas. Es decir, que tomaban el dinero que producían en un país y lo metían en otros muchos, y así se evitaban pagar bastantes impuestos. Pues el problema con Messi es que él no tuvo mucha opción, pues cuando se realizaron estas transacciones, las hizo su padre, Jorge Horacio Messi, el cual en ese momento, cuando Messi firmó su primer contrato, tenía el poder decisivo sobre qué hacer con el dinero. En sus propias palabras, quería lo mejor para su hijo. Pero si realmente quieres lo mejor para tu hijo, mejor invierte en algo honesto. Tal vez las empresas offshore no sean tan ilegales, pero estás evadiendo impuestos, lo cual está mal. Solo nos queda esperar que esto sea algo mejor, porque ya hay muchas ideas de que esto es un juicio político, más que algo sobre los impuestos. Que se quiere hacer que Messi haga terror, que la gente vea que a todos los vamos a juzgar, hasta los cracks del fútbol, y que todos son iguales ante la ley y que todos deben de pagar sus impuestos. Lo cual está mal, abusar de una persona para que otras cientos lo hagan, dependiendo del ojo que lo vea. Pero el punto es que si tenemos que hacer medidas como estas para llamar la atención de nuestros ciudadanos, tal vez la educación es lo que tengamos que cambiar. Y ahora, hablemos de Brasil. Sí, vamos a hablar del impeachment. Ya saben que no podemos hablar de Brasil sin hablar de cómo van a quitar a su presidenta porque nos encanta aquí Antes que Nada. Pero bueno, de lo que queremos hablar más bien es sobre el proceso que se va a hacer ahora. Y más bien sobre las noticias que está viendo. Pues el jefe de la Comisión del Juicio Político ha reducido la fecha límite que tenían para preparar sus argumentos, tanto la defensa como la oposición. Es decir, que Dilma Rousseff tiene mucho menos tiempo para prepararse para el juicio que se le hará, el cual determinará si podrá seguir o no siendo presidenta de Brasil. Originalmente el plazo era de 15 días, pero ahora es de 5. Y en mi opinión esto es una idea brillante. Si alguna vez han visto How to Get Away with Murder, no siempre la persona que es culpable irá a la cárcel. Muchas veces tienen una defensa tan perfecta y tan bien planeada que aunque hayan cometido el crimen y se tenga todas las evidencias contra ellos, puede evitarse bajo todo que pierdan. Entonces en 5 días estamos reduciendo el tiempo para que creen esa estrategia perfecta. Estamos haciendo para que vayan con lo que realmente pasó y expliquen lo que realmente hizo la presidenta. Que hablen sobre lo que debió de haber pasado y que hablen de lo que pasará ahora con Brasil, que caminará hacia un mundo mejor. Y siguiendo hablando de Brasil, pero en noticias un poco más tristes, al país no le está yendo muy bien, principalmente en lo económico. Pues el primer trimestre del año, en comparación con el primer trimestre del año pasado, ha reportado enormes pérdidas. El Producto Interno Bruto redujo 5.4% con respecto al año pasado.
Estas cifras son impresionantes y no nos podemos imaginar lo que debe ser Michel Temer, que está tomando el país en este momento, y no podemos imaginar lo que debe ser tener esa presión de tener que restaurar el Brasil como era antes. Recordemos que esta es la 8ª caída consecutiva trimestral, es decir, que hay otros 7 trimestres en los cuales la economía ha ido bajando poco a poco. Recordemos que uno de los objetivos de Michel Temer como presidente es el de abrir la inversión privada en Brasil, para que más gente pueda invertir y que el país le vaya mejor. Después de todo no es su culpa, aunque sí la es porque era el vicepresidente, entonces como que él igual tuvo que ver con las cosas. Así que también es su culpa. Así que no sabemos si él realmente vaya a sacar a Brasil de la crisis. Pero no solamente eso, sino que ahora tienen el 10% de desempleo, lo cual es una cifra exorbitante. Y se debe de trabajar para que esto sea lo mínimo. Pero eso solo nos queda esperar a ver cómo lo resuelve el nuevo presidente Michel Temer. Y ahora, habitantes del internet, sería hora de esa sección que todos conocemos y amamos, esa increíble sección de cine que llamamos Toma 1. Pero desgraciadamente tengo malas noticias. Esta semana no he podido ir al cine. No les quiero meter excusas ni cualquier otra cosa. No voy a poder hacer la sección de cine. Pero les prometo que la semana que entra regresamos con una sección de cine impecable e impresionante. Pero ahora ya la noticia principal. O recuerden que se me va a meter con el tema única de además. O bandera verde, blanca y roja. Ya te toca. Después de tantos intentos. Después de tantas noticias principales, parece que hemos olvidado de nuestro propio país. Hablando tanto del Ejército de Liberación Nacional, de lo que está pasando con Cuba, de los tratados de paz con la FARC, del impeachment, parece que estamos dejando a México de lado. Es más, la última vez que hablamos de él fue por la legalización de la marihuana. Pero el día de hoy te traemos más noticias de nuestro hermoso país. Pues el presidente Enrique Peña Nieto ha convocado a que los mexicanos demos nuestra opinión sobre las leyes. ¿Quieren saber nuestra opinión? Sí, como lo escuchan. Quieren saber qué opinamos sobre todas las leyes que existen y qué creemos que podría mejorar. Se nos ha invitado a través del Twitter del presidente a evaluar las leyes que existan, ya sea de carácter municipal, estatal o federal, lo cual es increíble, principalmente porque aquí en Quintana Roo tenemos unos agujeros penales terribles. El Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Consejería Jurídica estarán a cargo de llevar esta encuesta a cabo, en la cual se conocerá en qué puede mejorar nuestro país. Lo cual es increíble, el mero hecho de que se nos esté preguntando. Pero hay un gran error. ¿Cómo podemos esperar que la gente nos dé su opinión sobre las leyes si ni siquiera se les plantea primero? ¿Cómo te pueden preguntar qué opinas de la reforma energética si ni siquiera sabes las consecuencias que puede traer? ¿Cómo te pueden preguntar sobre la reforma en telecomunicaciones si ni siquiera sabes en qué te afecta? Realmente no se me hace la medida más inteligente. Creo que a lo mejor, en lugar de ahora pedirnos nuestra opinión sobre las leyes, sería cuando se van a hacer las leyes, preguntarnos nuestra opinión sobre ellas. Si realmente quisieran saber qué quiere el pueblo, pregúntenle. ¿Les parece la reforma de telecomunicaciones como está? ¿Qué le falta? ¿Qué podría hacerse? Entonces lo único que estamos creando es que la gente se esté quejando sin conocer realmente las leyes. Y lo que sí se me hace algo pésimo es que esto va a ser únicamente por internet. Claro que esto facilita mucho y que no se tiene que hacer un referéndum para conocer sobre cada ley, pero menos del 56% de los mexicanos tiene internet. Es decir, que la mitad del país no va a poder participar en la encuesta. Entonces, queremos saber la opinión de la mitad del país, la cual tiene acceso a internet. Es decir, que la otra mitad del país, la cual no tiene el acceso a internet, no nos interesa su opinión. Lo cual se me hace también bastante mal. Creo que lo mejor sería trabajar para que en las comunidades se den talleres y se explique sobre qué es cada ley, sobre qué trata y sobre qué va a beneficiar. Solamente así podemos caminar juntos hacia una mejor democracia. Pero bueno, ha llegado la hora de despedirme. Yo soy José Luis Sabo Fernández, esto fue Antes que Nada. Nos vemos en la próxima, habitantes del internet.